comenzar. Dios me los bendiga. Nuestra clase 14 de Éxodo. Hermanos, como les decía hace unos momentos, el contenido teórico es de otro nivel y es de otro calibre. Estudiar este libro, hermanos, es un deleite espiritual que usted no se puede perder. Si se ha perdido las clases de números, entre comillas, es pasable, pero esto no se lo puede perder. Por nada absolutamente del mundo. Deje lo que tenga que hacer y estudie esta clase porque está maravillosa. La clase número 14, mis hermanos, es una clase donde analizaremos las cubiertas del tabernáculo y la puerta. Les quiero recordar que en la sesión anterior nosotros estudiamos sobre nada más y nada menos que la estructura de madera que compone o componía el tabernáculo de Moisés. Entonces, cuando nosotros vamos hilando todo el contenido de estas sesiones, pues vamos a tener lógicamente mayor provecho. ¿Sí? Pero en esta sesión en particular vamos a ver lo que está en la parte superior de la estructura que ya analizamos en la clase pasada. Vamos a estar viendo las 4 cubiertas que posee, ¿sí? Primeramente, de manera general, les quiero decir que el techo es de 4 secciones, de cuero de tejones, de cuero de carnero teñido de rojo, de cortina de pelo de cabra y de cortina de lino torcido. Todo esto, desde la cristología, tiene una profundidad gloriosa. Usted se va a gozar el día de hoy y va a poder descubrir cómo todo esto se relaciona con el Señor Jesucristo. Poderoso lo que vamos a ver el día de hoy. Como bien les decía, estas 4 secciones las vamos a analizar y vamos por la primera, que es la cortina de lino torcido. Esta es la primera que vamos a analizar, ¿sí? Ok, esta cortina, mis queridos hermanos, es de lino fino. Usted va a poder estudiar las citas de Éxodo 26 de los versículos 1 al 13 y Éxodo 36 de los versículos 8 al 18. Para eso, reitero, le voy a pedir a alguno de ustedes que me ayude con esa primera cita, Éxodo 26, 1 al 13. Vamos rápido porque aquí sí hay demasiado contenido y bien denso. ¿Quién me quiere apoyar con la lectura, por favor? Ok, hermana Andrea, amén. Hoy sí les voy a pedir que vayamos rápido. Éxodo 26 de los versículos 1 al 13, por favor. Ok, me disculpo si escuchan bulla por ahí, son mis hermanos, ok. Dice así. Harás el tabernáculo de 10 cortinas de lino torcido, azul, púrpura y carmesí, y lo harás con querubines de obra primorosa. La longitud de una cortina de 28 codos y la cortina de 4 codos. Todas las cortinas tendrán una misma medida. 5 cortinas estarán unidas, una con la otra, y las otras 5 cortinas unidas, una con la otra. Y harás lazadas de azul en la orilla de la última cortina de la primera unión. Lo mismo harás en la orilla de la cortina de la segunda unión. 50 lazadas harás en la primera cortina y 50 lazadas harás en la orilla de la cortina que está en la segunda unión. Las lazadas estarán contrapuestas la una con la otra. Harás también 50 corchetes de oro con los cuales enlazarás las cortinas la una con la otra y se formará un tabernáculo. Harás asimismo cortinas de pelo de cabra para una cubierta sobre el tabernáculo. 11 cortinas harás. La longitud de cada cortina será de 30 codos y la anchura de cada cortina de 4 codos. Una misma medida tendrán las 11 cortinas y unirás 5 cortinas aparte y las otras 6 cortinas aparte. Y doblarás la sexta cortina en el frente del tabernáculo y harás 50 lazadas a la orilla de la cortina, al borde en la unión y 50 lazadas
en la orilla de la cortina de la segunda unión. Harás asimismo 50 corchetes de bronce, los cuales meterás por las hadas y enlazarás las uniones para que se haga una cubierta. Y la parte que sobra en las cortinas de la tienda, la mitad de la cortina que sobra, colgará a espada del tabernáculo, y un codo de un lado y otro codo del otro lado, que a lo largo de las cortinas de la tienda. Colgará del tabernáculo a un lado y al otro para cubrirlo. Listo. Amén. Si se dieron cuenta en este primer texto, no está fácil analizarlo. O sea, eso es lo que a mí me encanta de esto. Está poderosísimo lo que vamos a encontrar hoy. Alguien rápido, por favor, Éxodo 36 de los versículos 8 al 18. Que levante primero su manita, activa su micrófono y le escuchamos, por favor. Ok, hermano Mark. ¿36 qué, perdón? Éxodo 36, versículos 8 al 18, por favor. 8 al 18 voy. 36, 8 al 18. Ay, caray. Me equivoqué. 36. Ay. Córrele. Ahora sí, ahí voy. Perdón, ¿eh? Sí, hermano. Éxodo 36, 8 dice: Todos los sabios de corazón de entre los que hacían la obra hicieron el tabernáculo de 10 cortinas de lino torcido, azul, púrpura y carmesí. Las hicieron con querubines de obra primorosa. La longitud de una cortina era de 28 codos y la anchura de 4 codos. Todas las cortinas eran de igual medida. 5 de las cortinas las unió entre sí, y asimismo unió las otras 5 cortinas entre sí, e hizo lazadas de azul en la orilla de la cortina que estaba al extremo de la primera serie, e hizo lo mismo en la orilla de la cortina final de la segunda serie. 50 lazadas hizo en la primera cortina y otras 50 a la orilla de las cortinas de la segunda serie. Las lazadas de la una correspondían a las de la otra. Hizo también 50 corchetes de oro, con los cuales enlazó las cortinas una con otra, y así quedó formado un tabernáculo. Hizo asimismo cortinas de pelo de cabra para una tienda sobre el tabernáculo. 11 cortinas hizo. La longitud de una cortina era de 30 codos y la anchura de 4 codos. Las 11 cortinas tenían una misma medida. Y unió 5 de las cortinas aparte y las otras 6 cortinas aparte. Hizo además 50 lazadas en la orilla de las cortinas que estaba al extremo de la primera serie y otras 50 lazadas en la orilla de la cortina final de la segunda serie. Hizo también 50 corchetes de bronce para enlazar la tienda, de modo que fuese una. Amén. Amén. A mí me encanta esto. Vamos a ver cuestiones fascinantes acá. A ver, vámonos por partes. La primera sección posee los colores de las cortinas de la entrada, ¿sí? Hablaríamos de la simbología policromática, donde el color blanco, y es que esto está glorioso, yo créanme que esto a mí me encanta. Blanco simboliza la pureza y la perfección del Señor Jesucristo. Pero recordemos que el lino también va a sugerir el padecimiento del Señor, los beneficios espirituales que nos ha dado en su muerte. Nosotros recordamos a lo largo del libro de Apocalipsis, donde se habla de toda la perfección, la calidad de Cristo como juez, su calidad como el verbo de Dios, su calidad en general como Dios mismo. El apóstol Pablo nos va a describir ampliamente en el libro de Romanos, en el libro de Efesios, en Primera de Corintios, el autor de la carta a los Hebreos, Juan en el libro de Apocalipsis, nos hablarán acerca de los beneficios espirituales que hemos recibido por medio de
este padecimiento del Señor. Si él no hubiese sido perfecto, la ofrenda, como dice Hebreos, la ofrenda que fue ofertada, el cuerpo de Cristo como ofrenda, no hubiese servido para expiación. Y vea por favor en la imagen que les estoy poniendo del lado derecho que hay, esto se los voy a explicar más adelante, pero hay una cronología que incluso vamos a estar desatando y descifrando cuando empecemos a ver cada uno de los puntos. ¿Por qué digo desatando? Porque es muy difícil entenderla si no entendemos, valga la redundancia, el significado de la simbología policromática, del pelo de cabra, del color rojo de la cubierta de piel de carnero teñida y de la cubierta de la piel de los tejones. Necesitamos descifrar, quitar todos los nudos que existen en la teoría para poder entender el gran panorama que hoy Dios quiere que nosotros entendamos. Entonces, mis amados hermanos, veremos algunas citas donde solo recordaremos los beneficios espirituales de la muerte del Señor para nosotros. Yo voy a empezar con Efesios 1:6. De ahí, por favor, vean la diapositiva para que veamos las citas bien. Alguien que me apoye con Primera de Corintios 6:11, otra persona con Primera de Corintios 15:2, otra persona con Hebreos 7:25 y otra persona con Apocalipsis 19:8. Yo voy a empezar con Efesios 1:6. Efesios Efesios 1, Efesios 1:6. Vea lo que dice la escritura. Para alabanza de la gloria de su gracia, dice, con la cual nos hizo, vea qué fuerte, aceptos en el amado. Es interesantísimo analizar cómo la obra del Señor, y eso hasta nunca cansarme lo hemos de estar enseñando. El apóstol Pablo enseña sobre la reconciliación, la santificación, la regeneración, la adopción. Hermanos, wow, esto está poderosísimo. Los beneficios de la muerte de Jesús para nosotros son impresionantes, impresionantes. Hoy vamos a deleitarnos en todo esto. Primera de Corintios 6:11, por favor. ¿Quién lo tiene? Yo tengo Hebreos 7:25, no sé si lo puedo leer. Adelante, mi hermano. Ok, por lo cual también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Perpetuamente, me gustó esa palabra, salvarlos perpetuamente. Amén. Amén, amén. O sea, qué maravilloso es esto. El Señor Jesús está, lo vuelvo a decir, está en el perfecto santuario en el cielo delante del trono de Dios el Padre, como sumo sacerdote, pero ya no está ahora ofreciendo sacrificio porque ya ofreció su cuerpo como ofrenda perfecta. Recuerden los textos griegos, osmen euoia, como un perfume agradable. ¿Por qué Pablo escribe esto? Porque los sacerdotes en la época antigua, para poder quemar este incienso, ¿a dónde creen que se tenían que ir? ¿De dónde tomaban brasas? Pues tomaban las brasas del altar del holocausto. Llevaban su incensario, ponían las brasas con unas tenazas y después, cuando el sumo sacerdote llegaba delante del arca del pacto, ocupaba precisamente la mezcla aromática. Recuerde que adentro estaba la menorá, estaba con el conjunto de la vestimenta sacerdotal unas campanas. Entonces él iba caminando, había este tintineo hermoso, y cuando él ocupaba el perfume, el incienso que se encendía con las brasas de la expiación, entonces él llegaba a adorar a Dios delante del arca del pacto. Y hay que recordar que los querubines que estaban haciendo,
El propiciatorio de oro del arca del pacto, los querubines están inclinados delante de la santidad de Dios. Esto es hermoso. Ahora Cristo está haciendo esto delante de Dios el Padre todos los días. Está intercediendo, está presentando este aroma agradable. Recuerde Apocalipsis, las oraciones de los santos ahora son como ese incienso. El Señor intercede por nosotros. Vea qué perfecto, qué completud tan maravillosa lo que estamos hoy estudiando. Primera de Corintios 6:11, por favor. Maravilloso esto. Yo lo voy a leer porque tenemos que ir rápido. Alguien, por favor, ya vaya Hermana, yo apartando. tengo Apocalipsis. Apocalipsis, adelante, hermana. Vale, Apocalipsis 19:8 dice, o sea, a su esposa dice, y a ella le fue concedido vestirse de lino fino, resplandeciente y limpio, porque las acciones justas de los santos son el lino fino. Amén. Vea qué precioso es esto. Conéctelo con lo que dice el libro del profeta Isaías. Dice el Señor, estemos a cuentas, dice Jehová. Si tus pecados fueran rojos como la grana, vendrán a ser blancos como la nieve. Eso es lo que está diciendo el Señor acá. El beneficio, otro de los grandes beneficios de la muerte del Señor Jesucristo para nosotros es ese. El Señor desea limpiarnos. Vea qué maravilloso todo lo que significa. Hermanos, no llevamos ni un 10% de la clase y vea todo lo que ya estamos viendo. O sea, vea qué poderoso lo que sale al estudiar el libro del Éxodo. Maravillosa la palabra de Dios. Alguien que me apoye con Primera de Corintios 15:2 o 6:11. El 1 Corintios 6:11 dice, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre de nuestro Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Wow. Amén, amén, amén. ¿A quién le estaba escribiendo? Ahorita ya vi la manita levantada. ¿A quién le estaba escribiendo el apóstol Pablo? La iglesia de Corinto, hermanos, era una iglesia que estaba atestada de inmoralidad sexual. Y los primeros versículos del primer capítulo, Pablo tiene esta misma esencia donde le está diciendo al pueblo, a ver, han sido santificados. Entonces Dios nos está diciendo por medio de esto, a ver, necesitas entender que yo soy el que cambia la vida y la mente del ser humano. O sea, no es el esfuerzo, no va a ser lo que tú hagas solamente. Necesitamos aprender a depender del Señor para nuestra santificación. O sea, vea qué fuerte es todo esto y apenas vamos arrancando. Y ya vi la manita levantada. Primera de Corintios 15:2. Por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Amén. Habla de la salvación. Amén. Habla de la salvación como tal. O sea, vea qué interesante es todo esto, importantísimo, lo que dice la palabra del Señor. Cuando estamos hablando del color blanco, es todos estos beneficios. Amén. Del lino seco. Hablamos de estos beneficios. Ahora, el color azul nos recuerda el origen celestial de Cristo. El violeta habla de la realeza velada del Señor Jesucristo y el carmesí, como lo vamos a estar estudiando más a profundidad con la tercera sección de la cubierta de este lugar, habla del sacrificio vicario y expiatorio de nuestro Señor. Hay también alguna simbología general dentro de esto, porque recordemos que en Éxodo 26 y en Éxodo 36 se dice que hay querubines dentro de la hechura de esta primer cortina. Los querubines son un indicativo de la gloria del Señor, de su presencia. Recordemos que en el libro de Ezequiel, en los primeros capítulos, estos seres se encuentran cerca del trono de Dios.
Recordemos que cuando está la visión celestial del profeta Isaías, Isaías capítulo 6, estos seres también se encuentran cerca del trono de Dios. O sea, qué interesante es pues que desde la primer sección de la cubierta del lugar santo y del lugar santísimo, ya Dios mismo está diciéndonos con esto: yo quiero revelar mi presencia. Cuando lleguemos a los elementos del lugar santo y del lugar santísimo, hermano, usted va a quedar extasiado espiritualmente, porque vamos a analizar a mucha profundidad todo esto en relación con el Señor. Como complemento, Salmos 81, vea lo que dice la escritura referente a lo que nosotros estamos hablando en este momento. Hoy sí vamos a ir rápido. Dice el Salmo 80, oh pastor de Israel, escucha, tú que pastoreas como ovejas a José y que estás entre querubines, resplandece. Vea qué maravilloso se habla acerca, incluso proféticamente, de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Maravilloso lo que dice la palabra. Y ojo, hay numerología dentro de las cortinas. Entonces, vamos a estar estudiando esto a profundidad. Recordemos que hay dos grupos de 5 cortinas. Aquí les pongo la cita si gusta ratificarlo. Éxodo 26, versículo 6, Éxodo 36, 13. Se conforman en una sola pieza con algunos artefactos o enlazadas, dice la escritura, y recordemos que en la simbología esto tiene que ver con la unión que tiene el pueblo de Dios con el Señor Jesucristo. Alguien que me apoye, por favor, Juan 17, versículos 21 al 22, y otra persona, por favor, Colosenses 1:18. Juan 17, 21, 22. Apóyenme, por favor, hermano Mark. Amén. Juan 17, 21 al 22 dice así: para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Amén. Amén. Alguien que me apoye, por favor, con Colosenses 1:18, por favor. Colosenses 1:18. Voy a... Ok, veo otra manita levantada. Adelante, por favor. Colosenses 1:18. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Amén. Amén. Es interesante que nosotros entendamos esto. A ver, hay dos grupos, gracias a quienes nos están apoyando con la lectura. Hay dos grupos de 5 cortinas. Ajá. Debemos de entender que, como ya hemos analizado previamente, el número 5 es el número de la gracia y el número de la iglesia. Debemos entonces de ir comprendiendo estos puntos. Cristo es la cabeza de su pueblo, es quien une, quien reúne a la iglesia. Ahora, al estar hablando de este conjunto de 5 y 5, lógicamente se forma el número 10, son 10 cortinas. Recordemos, hermanos, en la numerología bíblica que el número 10 es conocido precisamente como el número de la completud. Por ejemplo, Noé completó en la época antediluviana, en la 10ª generación, pues su obra. Recordemos que 10 son los mandamientos que da el Señor. Existen 10 cláusulas que completan la oración del Señor Jesucristo. 10 jeras son el dinero de rescate, que vamos a estar viéndolo
más en el libro de Levítico. Recordemos que 10 son las plagas que ocupa Dios para sus juicios sobre Egipto. Y así pudiéramos hablar de más menciones del número 10, como los 10 yo soy en total a lo largo del Evangelio de Juan sobre la persona de Jesús. Yo soy el pan de vida, yo soy el pan de vida que descendió del cielo, yo soy el pan vivo, yo soy la luz del mundo, yo soy el que doy testimonio de mí mismo, yo soy la puerta de las ovejas, yo soy el buen pastor, yo soy la resurrección y la vida, yo soy el camino, la verdad y la vida, y yo soy la vid verdadera. Estos son 10. Ojo con eso. Ahora, cada uno de los grupos de estas cortinas revela la gracia de Dios, pero al ser dos grupos, pues vamos a estar hablando de este concepto de la comunión, ¿sí? La medida también tiene una simbología en la numerología bíblica. Cuando hablamos de estos 28 codos de longitud, sabemos que el 4 y el 7 multiplicados dan 28. El número 4 es el número que se ocupa para hablar de la universalidad de la salvación. El número 7 es el número de la plenitud. Entonces estaremos hablando que la salvación en Cristo es de carácter universal, o sea, el Señor muere por todos nosotros, y el número 7 es la plenitud que se puede alcanzar ya en el Señor Jesucristo propiamente hablando. Ahora, cuando nosotros estamos estudiando las lazadas y los corchetes de la primer cubierta, la Biblia enseña que existen 50 lazadas que unen las cortinas y 50 corchetes de oro. Aquí les pongo esta imagen como, vamos a llamarle así, una réplica de cómo se pudo haber visto. Recordemos que el número 50 es el número de la liberación y del reposo. Pentecostés, la fiesta de Pentecostés, mis amados hermanos, recibe su nombre precisamente del vocablo griego penteconta, 50. Y esta festividad, acuérdense que esto ya lo estudiamos, pero esta festividad se celebra 50 días después del Pesaj o de la fiesta de la Pascua. Estos 50 días, si hacemos un paralelismo histórico, nos estaremos dando cuenta que transcurre 50 días después de la muerte del Señor Jesucristo para que se inicie la formación de la iglesia. Aquí vamos a estar recordando varias festividades. Vea que el contenido teórico de hoy sí es muy pesado, pero está glorioso. O sea, vamos a estar recordando, hermanos, en este momento meditemos sobre todo lo que hemos estudiado referente a las fiestas judías, referente a la Pascua, referente a lo que significa con que Dios pasara de largo y perdonara a su pueblo. El número 5 es el número de la gracia. El número 50 derivado de 5 por 10 no va a perder esta esencia. Vea qué interesante es esto. Ahora, esto también se relaciona con el año jubilar. Tenían que pasar, ¿qué? 7 semanas de años para que iniciáramos el periodo jubilar, para que se condonaran las deudas, para que se regresaran las tierras, para que regresaran los parientes, para que pudiéramos demostrar el perdón de Dios. Y se hicieron su tarea como se las encargué en esa ocasión. Ustedes saben cuál es la fecha más especial que se celebra en esa ocasión. Entonces, eso es lo interesante. Este contenido, mis queridos hermanos, tiene un nivel de profundidad tremendo. Enlazarlo con todas las fiestas nos va a llevar a una comprensión profundísima de la gracia, de la misericordia de Dios, revelada en Pentecostés, revelada en la Pascua, revelada en el año jubilar y revelado en la muerte y en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. No sé cuántos se gozan por eso. Y apenas vamos sobre la segunda cubierta, amén. Es que esto está hermoso.
Esto está hermoso, mis amados hermanos. La segunda cubierta, descrita también en el capítulo 26 y en el 36, de los versículos 7 al 13 en el 26, de los versículos 14 al 18 en el capítulo 34. Mis amados hermanos, esta cubierta en particular tiene dos secciones, una con 6 piezas y la otra con 5. La que tiene 6 piezas va hacia la parte donde entran las personas o donde entraban las personas, ¿sí? Mientras que la sección de 5 piezas no sobresalía, vamos a llamarle una sexta pieza para la parte de atrás. Es la cubierta de mayor tamaño, todavía mayor que la de lino torcido. Esta sexta sección es una sección que sobresale en la parte de la entrada, ¿sí? Ahora, ¿por qué es importante comprender esta unión de pelo? Ajá, porque es hecha con pelo. Por lo regular, el pelo de cabra era ocupado, sí, para la elaboración de la ropa de los profetas, pero también recuerde que la cabra era ocupada para la expiación. Entonces, cuando tú ibas llegando, imaginemos que todos somos israelitas, vamos llegando al santuario y en ese momento volteabas a la parte superior y lo primero que veías es una sección de pelo de cabra que significa expiación. O sea, ingresamos al lugar santo, ingresamos al lugar santísimo. Imaginemos que somos sacerdotes o somos sacerdotes. ¿Por qué? Por la expiación. ¿No bien dice el autor de los Hebreos que podemos ingresar al trono de la gracia porque el Señor ha pagado por ello? Recordemos todo lo que nos enseña el autor de Hebreos. Ahora, recordemos pues que los machos cabríos, al ser utilizados como ofrenda de expiación, son un testimonio, un tipo hermenéutico profético de la muerte del Señor Jesucristo en la cruz. A ver, ¿de dónde sacamos eso? Vamos a ver dos lecturas esenciales de Hebreos. Hebreos 9:28. Vamos para allá. Vea qué poderoso lo que dice la palabra. Maravilloso lo que dice el Señor. Hebreos 9:28. Dice, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Vamos a ver también Hebreos 10:17. Hebreos 10:17, vea lo que dice la escritura. Y añade, nunca más me acordaré de sus pecados y sus transgresiones. Me gusta mucho el 18, donde hay remisión de estos. No hay más ofrenda por el pecado. 19, hermanos, teniendo libertad, vea lo que dice, para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificando los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. O sea, esto es hermoso. El Señor nos está recordando eso. A ver, ¿por qué te acercas a Dios? Daniel capítulo 9. No nos acercamos a ti por nuestras justicias, sino por tus muchas misericordias, dice el profeta. Vea qué interesante es esto. La Biblia toda está hilada, tiene conexiones entre sí. Yo tengo que aprender a descubrirlas. Ese es el trabajo del estudioso de la Biblia. Y esto te enamora del Señor, dígame. La segunda cubierta, hermanos, también tiene numerología. Recordemos que el número 5 es el número de la gracia, es el número del llamado, es el número de la redención y de la salvación, pero el número 6
mis queridos hermanos, es el número de la justicia. Pero también el número 6 en la martiología es el número del hombre. Entonces, vea qué interesante es esto. O sea, nosotros vamos a estar llegando a comprender que no se le puede desestimar ni a la gracia ni al juicio. Están unidas en el corazón de Dios. Existe un balance perfecto en la justicia y en la gracia. ¿Sí? Ahora, cuando nosotros estudiamos precisamente toda esta sección en las medidas, nos vamos a dar cuenta que está relacionado el número 3, el número 10. Ajá. O sea, vamos a ver que el 3 es el número de la perfección, está relacionado con la Trinidad. El número 10 está relacionado con la gracia sobreabundante, pero también se puede tomar con el 6 más 4. O sea, a veces queremos alcanzar la gracia por medio de nuestros esfuerzos humanos. A veces, como pasó con los sacerdotes de la antigüedad, queremos entrar al lugar santo por esfuerzo propio. Y recuerde que los sacerdotes que entraban bajo ese modelo del esfuerzo propio bajo pecado, caían muertos. Entonces Dios quiere que entendamos algo. Bien los profetas lo llegaron a decir con mucha anticipación, el justo por la fe vivirá. Usted no puede recibir la expiación de sus pecados por obra propia. Cada uno de los elementos del tabernáculo de Moisés en la simbología, en la numerología, en la gematría, nos van a enseñar que nosotros debemos de acercarnos de una forma que tiene que ver mucho con la humildad y con el reconocimiento de la obra de Cristo en la presencia de Dios. Si yo no me acerco así a la presencia del Señor, hermanos, puedo acarrear juicio sobre mi vida. Ojo con eso. Ahora, esta segunda cubierta, vea los corchetes, aquí los tenemos de este lado, esta unión, eran 50 corchetes de bronce. El 5 por 10, como ya hablamos, habla de la gracia abundante del Señor para con nosotros. Nos imparte su gracia por medio del Señor Jesucristo. ¿Sí? Y como ya lo veníamos diciendo, lo volvemos a repetir porque es importante. Hermanos, la gracia es eso, es gracia. Usted no gana la salvación, usted no puede sostener su salvación, ni nada por el estilo. De inicio a fin, la salvación es una obra de Dios, no es una obra de nosotros. Hay que tener mucho cuidado con eso. Analicemos pues la tercera cubierta. Usted encontrará datos sólidos de esta tercera cubierta en Éxodo 26:14 y en Éxodo 36:19. Esta cubierta, mis amados hermanos, es la cubierta, véalo acá, por favor, de pieles de carnero teñidas de rojo. Ajá. Que tiene que ver con la sustitución vicaria. Esto quiere decir, vamos a recordar un poquito, que los carneros eran utilizados para la consagración de los sacerdotes. Esto tiene que ver con el sacerdocio perfecto de Cristo. Ajá. Ahora, viene de la raíz etimológica del hebreo que significa poder. Ojo con esto. Hay que comprender, mis hermanos, que dentro de los beneficios de la muerte del Señor tiene que ver esto. El apóstol Pedro también llegó a escribir que nosotros somos real sacerdocio, nación santa y pueblo adquirido por Dios. Vea qué interesante. Dios nos hace partícipes dentro de los beneficios de su muerte, a ser incluso en algunos casos, no en todos, lógicamente, servidores. Ahora, hay una cubierta que no es como muy bonita, que no llamaba mucho la atención, y es esta cubierta, la cubierta de pieles de tejón.
en Éxodo 26:14 y en Éxodo 36:19. Nosotros vamos a ver información de esta cubierta. Mis hermanos, era una cubierta feíta, feíta, era de apariencia muy tosca. No sé si alguno de ustedes ha curtido piel alguna vez, pero por lo regular la piel de tejón en particular suele ser una piel extremadamente pesada, extremadamente dura, fea de apariencia, ajá, pero esta era la más visible de todo el tabernáculo. Ahorita vamos a entender por qué, pero era la que estaba hasta arriba porque era altamente resistente al agua, al sol y a la arena. Vea qué interesante es, porque el Señor prepondera la utilidad que, pues, lo estético, ¿no? Eso es algo maravilloso. Ahora, ¿qué significaba esta cubierta? Bueno, esta cubierta tiene un significado bien fuerte. Isaías 53 es el capítulo donde se habla de la humillación del Señor. Nosotros nos vamos a dar cuenta que esto es parte de lo que simboliza esta cubierta. De hecho, si nosotros recordamos, hay una sección de la Biblia donde dice: tus ojos contemplarán al Rey en su hermosura. Pero hay otra sección, como Isaías 53, versículo 2, donde nos habla que Cristo sería estimado en poco. Vamos a ver, vamos para allá. Isaías 53, vea lo que dice la palabra. Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Está hablando de Jesús. Vea qué interesante es esto. O sea, ya se estaba teniendo en esta cubierta esta simbología anclada con el libro del profeta Isaías varios años más adelante, donde se hablaría de esto, de la humillación, de la desestima que viviría el Señor Jesús. Pero también se habla de esta humillación y de este desprecio que el creyente llegaría a vivir. Es necesario entender este punto. Los cristianos no estamos en el mundo para agradar al mundo. Si nos apegamos al modelo bíblico, nosotros no tenemos mucha concordancia con la manera de vivir ni con la manera de pensar del mundo. Somos también desestimados, somos tenidos en poco. Pero dentro de cada cristiano, morada del Espíritu Santo, existe algo maravilloso, algo que viene de Dios y que está velado por esa, vamos a llamarle, primer cubierta, que no es muy atractiva para el mundo. Y así fue, es y será en la persona del Señor Jesucristo. Su belleza es velada. Pero cuando el Espíritu Santo abre nuestros ojos, quita las escamas de nuestros ojos espirituales, arranca esa ceguera, podemos ver la belleza del Señor Jesucristo. Amén.